Bueno, Egunon, buenos días. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer al alcalde de Gernika, al viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación, a la directora del Instituto Gogora y sobre todo a los organizadores del Congreso de Gernika 85 años la oportunidad que tenemos de explicar lo que han sido durante estos últimos, yo creo que ya son 6 años largos de trabajo del Instituto Navarro de la Memoria. Un instituto que fue creado, como os recordaré después, en mayo del 2018, pero que venía trabajando pues, desde hacía ya más de 2 años en lo que es la implementación de políticas públicas de memoria dentro del Gobierno de Navarra. Unas políticas públicas de memoria que desde el mismo inicio, allá por el otoño del 2015, fruto de un proceso electoral que se había desarrollado en mayo del 2015 y fruto de un acuerdo programático que se fue tejiendo y que se fue consolidando a lo largo de ese verano, unas políticas públicas de memoria, como digo, que trabajan desde lo que es el desarrollo de la memoria, la construcción de la memoria y que tienen una proyección muy clara, que es la consolidación de una convivencia respetuosa con los derechos humanos. Y de hecho, en estos momentos me gustaría, antes de analizar, junto con César, lo que han sido las políticas públicas de memoria que ha impulsado el Instituto durante estos años, pues recordar que recientemente el Gobierno de Navarra aprobó un plan de convivencia que ha sido presentado en el Parlamento de Navarra y que va a permitir a lo largo de los próximos años pues, impulsar toda una serie de políticas de desarrollo de la normalización de la convivencia en la Comunidad Foral de Navarra. Por lo tanto, una memoria que es el cimiento, desde nuestro punto de vista, de lo que debe ser una convivencia que sea respetuosa con los derechos humanos. Y por simplificar, porque no hay mucho tiempo, pues una memoria o un trabajo o unas políticas públicas de memoria que atiendan a dos compromisos. Un compromiso que está más relacionado con la sociedad democrática que queremos ser y que, por lo tanto, tenemos un deber de memoria, pero al mismo tiempo y sobre todo que atienda al derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Un derecho de las víctimas que, por desgracia, ha tardado demasiado tiempo en ser atendido y que, al menos en el caso de Navarra, desde el año 2015, pues es el foco o el faro que nos está guiando. Dos compromisos que trabajamos en dos planos desde ese momento. Un plano más individual, un plano más colectivo. Ese plano más individual o familiar de cada víctima. En todos los actos, como veremos después, los familiares de las víctimas acaban siendo los protagonistas de todas las actuaciones que estamos planteando, porque somos conscientes de ese derecho que tienen al reconocimiento, a la reparación y a la verdad. Pero también, en ese sentido, enlazándolo con ese deber de memoria como sociedad, pues un compromiso mucho más colectivo, más global, como sociedad que somos, como sociedad democrática que queremos ser, desde ese planteamiento propuesta de la reparación y sobre todo de las garantías de la no repetición. Para conseguir esos compromisos, para ir trabajando en esos planos, nos hemos ido planteando muchísimos objetivos durante todos estos años, pero se resumen en dos que son muy claros. Por una parte, la construcción de una memoria desde la ética y desde el respeto a los derechos humanos, pero una memoria que sea una memoria crítica y que, por lo tanto, en este sentido nos permita, a partir de esa mirada crítica, también en el ámbito educativo, que es uno de los elementos centrales de los cuales vamos a hablar, nos permita, como digo, la construcción de esa convivencia real, de una convivencia que sea justa y que sea respetuosa con los derechos humanos. Y para lograrlo, en la misma línea de lo que decía Inchane, es necesario y es fundamental que haya un compromiso político. Y ese compromiso político, en el caso de Navarra, se ha ido fraguando durante dos legislaturas. La legislatura del 2015 al 2019, con la presidencia de Ursula Barcos, y la legislatura del 2019 al 2023 con la presidencia de María Chivite. Dos acuerdos programáticos en los cuales el ámbito de la memoria era uno de los elementos fundamentales y en ese sentido se fue desarrollando. De forma muy simplificada os ponemos ahí una pequeña diapositiva donde se explica cómo estamos abordando la memoria
tanto en el Instituto Navarro de la Memoria, que es un servicio de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, como en el propio Gobierno de Navarra. La memoria ya, por acuerdo programático del 2015, se dividió de forma administrativa, vamos a decirlo así, lo cual no significa que sean departamentos estancos, donde no haya comunicación entre los diferentes ámbitos, como también os explicaré un poquito más adelante. Se dividió, repito, entre comillas, administrativamente en lo que es la memoria histórica, por un lado, en aplicación de la Ley 33/2013 de 26 de noviembre, donde que había o que hacía referencia al reconocimiento y reparación de las víctimas del golpe de Estado del 36. Una ley también pionera y que nos sirvió desde ese año 2015, cuando empezamos a trabajar, nos sirvió como punto de partida y sobre todo como punto final de llegada, porque en buena medida, al cabo de los 2, 3, 4 años, la mayor parte de los puntos se han puesto sobre la mesa, se han trabajado y se han logrado en mayor o en menor medida. Pero luego, en mitad de legislatura, en el año 2018, se fue trabajando en una ley de lugares de memoria, que es la Ley 29/2018, de 26 de diciembre, que es la que regula los lugares de la memoria histórica de Navarra. Estas dos leyes son las guías, los elementos legislativos que nos han permitido durante estos últimos 6 años trabajar en el ámbito de la memoria histórica. Pero también en el ámbito de la memoria más reciente, la que comienza en 1960, por poner una fecha. Aquí hay discusiones y pueden surgir después discusiones o planteamientos que pueden cuestionar esta parcelación, esta división, y son, por supuesto, legítimos y además podemos compartirlos en algún caso. Una memoria reciente que, como digo, pertenecía a otra sección o a otro servicio dentro de la Dirección General que analizaba el terrorismo de ETA, otros terrorismos, que lo comentaba también Aintzane, a partir de la Ley Foral 9/2010, y luego, a partir de la Ley Foral 16/2019, pues se trabaja o se está trabajando pues todo lo que es la vulneración de derechos humanos y la violencia ejercida por grupos de extrema derecha y por funcionarios públicos. Repito, dos estructuras administrativas que vienen reflejadas en esta pequeña diapositiva. Nosotros pertenecemos al Departamento de Relaciones Ciudadanas, antes de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, que tiene varias direcciones generales y una de ellas, que es la que nos atañe, es la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos. Y dentro de esta Dirección General hay dos servicios. Un servicio de Convivencia y Derechos Humanos, que es quien se encarga, a partir de la Oficina de Atención a Víctimas y de la sección de Convivencia, de asuntos relacionados con el plan de convivencia, en este caso que os he comentado, con la vulneración de derechos humanos. En estos momentos, por ejemplo, participan en el grupo que se está creando en el Gobierno de Navarra en torno a la guerra de Ucrania. Y luego está el servicio que se llama Instituto Navarro de la Memoria, que se llama como tal desde mayo del 2018 y que tiene dos secciones: la sección de memoria, que dirige Manolo Ibáñez, y la sección de documentación, que dirige César Layana, que me acompaña. Dos estructuras, como digo, que son diferentes, que trabajan en ámbitos diferentes, pero comunes. ¿Por qué? Pues porque compartimos espacio, compartimos proyecto y compartimos dirección general. Y en las sesiones de coordinación que se producen, ahí se establece y se pone sobre la mesa cuál es la orientación, no del Instituto, sino del Gobierno de Navarra, que es el objetivo final. El Instituto Navarro de la Memoria es el encargado de coordinar las políticas públicas de memoria, por decreto de mayo del 2018. Y en este sentido, voy un poco apresuradamente, por ley, es nuestra obligación la preservación del patrimonio de la memoria, una memoria que puede ser documental, puede ser archivística, puede ser de testimonios, de historia oral o puede ser audiovisual. Todo esto lo vamos recopilando y lo vamos conservando, pero al mismo tiempo conscientes de que el derecho a la verdad requiere y ha requerido y sigue y va a seguir requiriendo de numerosos informes. A partir de convenios que tenemos o a partir de propuestas propias, pues vamos elaborando o encargando informes para ir impulsando todos los proyectos de investigación historiográfica. Y por último, como decía Aintzane y he comentado antes, por el tema de la divulgación, organizando exposiciones, jornadas, tanto para la ciudadanía en general como para el alumnado en particular. Y también, por simplificarlo, ahí tenéis pues, los 6 ejes que en memoria histórica, que es de lo que estamos hablando en este congreso,
estamos trabajando en el Instituto Navarro de la Memoria. Por una parte, somos los responsables en la localización e identificación de los asesinados y desaparecidos tras el golpe militar del 36. Desde el año 2016, como os explicará luego César, tenemos un convenio con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, un convenio nominativo que se va prorrogando cada año y que permite pues, la localización e identificación. Al mismo tiempo, tenemos otra serie de convenios con otras instituciones hasta el punto de que creamos pues, un banco de ADN. Desarrollamos actos de reconocimiento y reparación de víctimas y familiares. Ese derecho a la verdad y a la reparación nos hemos ido planteando desde ese año 2016 cada año organizar más o menos un acto de reconocimiento ligado a los proyectos de trabajo que vamos creando durante todos esos años. Tenemos un programa educativo que se llama Escuelas con Memoria, un proyecto educativo que como docentes que somos los tres, que tanto César, Manolo como yo, para nosotros ha sido el buque insignia y lo sigue siendo porque consideramos que ahí es donde tenemos todavía mucho que transmitir. Pero no solamente en el ámbito educativo, sino que también la transmisión y la divulgación de la memoria, como os decía antes, y volveremos a insistir en ello con ejemplos concretos, sigue siendo otro de los ejes fundamentales. La Ley de Lugares de Memoria fue un avance significativo. Hay otras comunidades que no tienen ley de lugares de memoria. Pudimos haber hecho un decreto que desarrollase la propia ley, pero considerábamos que era mucho más importante porque ponía en valor todavía más esos lugares de horror donde queremos que se desarrollen proyectos de impulso de convivencia en la sociedad navarra, y por eso se trabajó en el desarrollo de una ley y se está trabajando en el desarrollo de los lugares de la memoria. Y por último, algo ignominioso y que sigue existiendo por desgracia todavía, que es la presencia de simbología franquista y la democratización del espacio público. Elementos que durante todos estos años nos han permitido ir trabajando y os vamos a ir poniendo pues ahora algunos ejemplos. Bueno, voy a desarrollar algunas de estas actuaciones que tienen que ver con los ejes que ha planteado Josemi y que os resultarán familiares porque, en definitiva, bueno, pues somos conscientes que también dentro de las políticas públicas de memoria de otras, por ejemplo, de Euskadi o de Cataluña, ¿no?, que han sido para nosotros también referentes a los que hemos mirado, pues se trabaja en estas mismas líneas, otras autonomías que se han incorporado y la propia Secretaría de Estado de Memoria Democrática también pues en la presente legislatura digamos que camina en esa misma dirección. Por tanto, muchas de las actuaciones que tenemos que llevar a cabo pueden ser similares y quizá las diferencias vienen marcadas por las propias diferencias de los procesos históricos que hemos vivido cada cual, ¿no? En Euskadi, por ejemplo, tiene un peso importante el concepto de la guerra, ¿no? Aquí hubo guerra, en Navarra no tuvimos frente de guerra y desde el mismo 19 de julio de 1936 lo que tenemos es una campaña de limpieza política de unas proporciones descomunales, ¿no? Entonces, digamos que esta ha sido precisamente una de las referencias fundamentales para las víctimas, para los familiares, para las asociaciones, el tema de las exhumaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta, en Navarra toda esta represión se va a producir muy repartida por el territorio. Estamos hablando de cerca de 300 fosas o lugares no bien determinados donde se produjeron matanzas de diferente volumen y aunque en la transición hubo un movimiento muy importante en el que se conoce como las exhumaciones tempranas, impulsado sin ningún apoyo institucional por familiares, que consiguió la recuperación de cientos de cuerpos, todavía es cierto que quedan muchos cuerpos por recuperar y esa ha sido, digamos, una de las principales labores que hemos tenido que abordar a través de este convenio anual con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que está dotado desde 2016 con 100.000 euros anuales y que ha permitido la recuperación de 144 cuerpos, pero yo pondría el acento en esas 104 actuaciones que se han realizado, ¿no? 75 prospecciones más 29 prospecciones que han dado lugar a exhumación, ¿no? Veis que el trabajo pues técnicamente es complejo, la falta ya de testimonios, de precisión, la dispersión del territorio, pues ha hecho que esta tarea
realmente sea compleja, ¿no? Y junto con él va asociado el Banco de ADN, que se crea también en 2016, en el cual ya se han abierto más de 300 expedientes de familiares que están buscando bueno, pues a sus miembros de la familia asesinados. Y bueno, pues también se ha hecho un esfuerzo muy grande por automatizar el procesos de cotejo genético, con la colaboración también de otras instituciones. Yo creo que me gustaría resaltar esa importancia. Por ejemplo, con Euskadi, con Cataluña, ha habido identificaciones que se han basado en el intercambio de información, el contacto con familiares, y creo que ese referente también del Banco de ADN estatal es fundamental. Nosotros, por ejemplo, una de las actuaciones más importantes en materia de sumaciones e identificación tiene que ver con la fuga de 1938 en el penal del Fuerte San Cristóbal en Ezkaba, donde hay 206 asesinados que proceden prácticamente de todo el Estado, ¿no? Y entonces, bueno, pues la localización de los familiares, que muchos de ellos ni siquiera saben que su tío, su abuelo murió allá, pues realmente es un ejercicio, como digo, sumamente complejo, que precisa de muchas alianzas, ¿no? Otro de los ejes de actuación que comentaba Josemi tiene que ver con el reconocimiento y reparación pública, ¿no? Desde bueno, yo creo que también en sintonía un poco con lo que ha comentado antes Eitzane, para nosotros ha tenido mucha importancia ir organizando estos reconocimientos, que en algunos casos han tenido carácter más general y otras se han dirigido a colectivos más específicos, como el homenaje a los empleados públicos asesinados, a maestros, maestras y personal docente, a las víctimas, el más reciente, a las víctimas bueno, quienes tuvieron que salir al exilio, y, o por ejemplo, quienes pasaron por el campo de concentración de Gurs, ¿no? Entonces, la idea siempre es que el momento del homenaje sea el culmen de una serie de actuaciones que tienen que ver con la investigación, con el establecimiento de censos, con jornadas de difusión de esa realidad, que ha permitido, bueno, pues probablemente establecer un panorama como mucho más complejo de lo que fue la violencia del franquismo, ¿no? Porque siempre ha quedado muy grabada, obviamente, en la sociedad, ¿no?, la idea del asesinato, ¿no?, de la muerte, ¿no?, de la limpieza física, pero hay que entender que la violencia franquista es un conglomerado de muchas violencias de diferente tipo, que también hay que conocer porque en ocasiones han dejado tanta marca en la sociedad como lo que fue la limpieza física más inmediata, más del principio, ¿no? Otra línea de actuación ha sido la retirada de simbología franquista, que en este caso, bueno, pues es cierto que ya en la legislatura anterior, ciertamente de vez en cuando nos llega algún, es difícil, ¿no? En Navarra además hay muchos pequeños núcleos de población, y bueno, aunque se ha hecho un esfuerzo por intentar localizar todos estos símbolos, pues de vez en cuando todavía aparecen algunas noticias, pero el grueso fundamental se hizo durante la legislación pasada. Y con esa idea también, ¿no?, de transmitir a la sociedad la importancia de estas actuaciones, ¿no?, que a veces, como vemos cuando hay debates no muy bien intencionados, ¿no?, en los medios de comunicación sobre los problemas que genera todo esto, etcétera. Bueno, creemos que hay que transmitir a la sociedad la importancia, ¿no?, de la democratización del espacio público, y no solo se trata de retirar placas, de cambiar nombres o de retirar honores y distinciones, sino también de explicar a la sociedad por qué se hace esto y de qué manera humilla a las víctimas, y también cómo el espacio público, una sociedad democrática, tiene que hacerse eco de los valores propios de una sociedad democrática, ¿no? Y esto creo que muchas veces no es bien entendido, y creo que tenemos que hacer un esfuerzo importante en plantear esto, ¿no? Entonces, nosotros hicimos un espacio emblemático de Pamplona, el Paso de Arasate, una exposición donde se colocaron y se geolocalizaron un muestrario, ¿no?, de los símbolos que se habían ido retirando, ¿no?, a través de este container, ¿no?
Bueno, en el ámbito de los lugares de la memoria, como os decía antes, quien nos marca, o la legislación que nos marca qué tenemos que hacer, es la Ley Foral 29/2018 de 26 de diciembre. En esa ley se establece que es obligación del Gobierno de Navarra y, por lo tanto, en este caso del Instituto, la protección de los lugares de la memoria, con la intención de preservar ese patrimonio de la memoria, y nos interpela a que señalicemos y demos visibilización a esos lugares. Lugares que son fosas, como decía César, pero también son memoriales que han construido las asociaciones de memoria histórica, o son los trabajos forzados, o es el propio exilio. Es decir, que hay una serie de aspectos relacionados con la memoria que se van a convertir en lugares de memoria. Ahí tenéis un mapa de Navarra. Ahí, no sé si se llega a ver, más o menos los lugares que en estos momentos existen como declarados como lugares de memoria, que son 17. Estamos trabajando en ello. De hecho, en este mes de junio, o quizás antes de julio, principios de julio, volveremos a nombrar varios lugares de memoria. Entran a formar parte de un registro y, como miembros o parte de ese registro, tienen una protección especial. Pero al mismo tiempo impulsamos o estamos trabajando con lo que es la divulgación. Ahí tenéis una fotografía, por ejemplo, sacada hace unos pocos días a la vuelta de Bilbo, de lo que es la Sima de Ocho Portillo. Es una señalización en carretera que nos permitirá pues, acceder a lo que es la Sima de Ocho Portillo, que es uno de los lugares de la memoria más emblemáticos de Navarra. Y en la parte de abajo pues, tenéis un pequeño tótem, un tótem que puede ser un tótem vertical o que puede ser una mesa, donde con un texto común en la parte superior y un texto específico de lo que son los diferentes lugares, se va describiendo lo que ocurrió en ese lugar. Fosas, como digo, memoriales. Tenéis dos fotografías. Una es la Paloma de la Paz, que se construyó en el Alto de Igala-Vidangoz, que construyó en este caso Memorial en Videac, homenajeando a los trabajadores forzados, pero al mismo tiempo, muy cerquita de allí, hay un barracón donde está Luis Ortiz Alfau sentado, que lo conocéis mejor que yo, que estuvo preso en ese campo de concentración, en ese campo de trabajo, cuando se inauguró el barracón que se había construido en este caso en un campo de voluntariado por parte de jóvenes de todo el Estado y en este caso de Europa. Conscientes de que los lugares que se incorporan al registro no van a ser todos, hemos creado una especie de desarrollo que se ha presentado a las asociaciones de memoria histórica y que cuenta con el beneplácito tanto de las asociaciones de memoria histórica como de los partidos políticos y del propio gobierno, evidentemente, que es el concepto de espacios de memoria. Espacios de memoria GUNEAC lo que pretende es incorporar todos aquellos espacios, todos aquellos recorridos, todos aquellos itinerarios, todas aquellas rutas que se puedan ir generando en torno de lo que fueron pues, los hechos traumáticos del pasado. Los propios lugares de la memoria, que están registrados como tales a partir de la Ley Foral 29/2018, están dentro también de la red. Es un espacio web donde se va trabajando, se van creando, pues, se van localizando los diferentes espacios, se van generando pues, pequeños itinerarios que vayan recorriendo tanto los lugares como los espacios, como los rincones, como todos esos espacios de memoria. Lo estamos trabajando desde dos premisas. Por una parte, la temática amplia y diversa, fosas, centros de detención, trabajos forzados, represión de género, exilio, otro tipo de memoriales, y al mismo tiempo desde una perspectiva de equilibrio territorial. Es decir, queremos que Navarra, que sufrió la represión, especialmente en la mitad sur, desde Pamplona para el sur, pero también luego, cuando acaba la guerra, la represión se cebó en la zona del Pirineo también, con el tema del exilio, pero también la represión económica. Queremos que haya un equilibrio territorial que vaya marcando, señalando y luego divulgando todo lo que es el territorio en torno a esos espacios y lugares de memoria. Espacios y lugares de memoria que van a tener, evidentemente, un eco fundamental en nuestras escuelas de memoria. Nuestras escuelas con memoria son, o pretende ser, un proyecto transversal, pretende ser un punto de encuentro entre las políticas públicas de memoria que el Gobierno de Navarra, a través del Instituto, está desarrollando con los centros educativos. Y estas políticas públicas de memoria a nivel educativo pues, se están desarrollando en los últimos años, tanto en los lugares como en los espacios de memoria que se están creando en Navarra y de los que os he hablado un poquito anteriormente. Un punto de encuentro también con la investigación, un punto de encuentro también con las asociaciones, ya que cuando llevamos alumnado a las exhumaciones,
En ella se dan cita investigadores, se da cita asociaciones de memoria histórica, se dan cita familiares, se dan cita a las personas que viven en los puntos, en los pueblos, y allí se establece pues, un diálogo. Un diálogo partiendo de una memoria crítica desde la propia problematización del presente, tanto del proceso educativo como de lo que está ocurriendo en estos momentos en el mundo, de lo que están partiendo y desde lo que se parte hacia el pasado. Porque, en definitiva, para nosotros, pues el objeto fundamental es que haya una transmisión intergeneracional en la memoria. Unas escuelas con memoria que cada año, más o menos, las cifras son aproximadas, en las que participan en torno a 35, 40, hay años que 50 centros, participan en torno a 150, 200 docentes. En ocasiones los docentes se repiten, porque participan en varias actividades, evidentemente, hay que ser serio, y donde vienen a participar en torno a 6.000, 7.000, 8.000 alumnos y alumnas. Hay años como el año pasado y este año donde hemos implantado pues, el proyecto de Teatro con Memoria, que luego de pasada os lo comentaré, donde la participación es mucho mayor, porque evidentemente el alumnado cuando va a una obra de teatro pues se contabiliza también su presencia. Son escuelas donde organizamos un pequeño curso de formación cada año, formación del profesorado, donde organizamos una serie de actividades, tanto dentro de los centros como fuera de los centros, y en Navarra hemos creado este año 2021, y ya se ha desarrollado en este curso, una red de escuelas con memoria por la paz y la convivencia que se ha creado entre el Departamento de Relaciones Ciudadanas y el Departamento de Educación. Una red que pretende poner en común todos aquellos proyectos educativos que se están desarrollando en los centros. Algunas de las actividades que tenemos, que para nosotros son especialmente interesantes, una de ellas es las Botellas de la Libertad, que la hacemos cada junio, que es una marcha que se hace desde el Fuerte Ezcaba hasta el pueblo francés de Urepel. Son 55 kilómetros recorriendo la GR 225, que es un lugar de memoria que hemos ido creando y que hemos ido divulgando durante estos últimos años, gracias a la investigación tanto de asociaciones como de investigadores como Fermín Ezquieta. Se hacen 2 etapas y al final de cada etapa se hace un acto conmemorativo. Participan en torno a 500, 450 chicos y chicas. Van hablando, en el primer año hablaron con Anne, la hija de Jovino Fernández, que fue uno de los 3 que se fugó, de los 3 presos que se fugó, y el encuentro pues, es muy, muy interesante. Igualmente, el encuentro intergeneracional que hacemos cada año en Sartaguda, en el Parque de la Memoria de Sartaguda. Este año fue el 6 y el 7 de julio, participaron 550 alumnos cada día, con 12 familiares, y también los centros pues, hacen actividades en torno a la memoria que desarrollan y ponen allí sobre el Parque de la Memoria, en un encuentro que para nosotros es muy especial, primero porque el Parque de la Memoria es uno de los lugares de memoria que se contemplaba en la Ley 33/2013 y que se ha incorporado evidentemente a los lugares de la memoria, que es el principal parque en torno a la represión franquista que hay en el sur de Europa, que os recomiendo, si no lo conocéis, que lo visitéis, y que, bueno, ver allí a 500 chicos y chicas en un parque abierto, completamente, totalmente en silencio, escuchando los testimonios de los familiares, pues es plástico desde el punto de vista de la transmisión de la memoria. Como os decía antes, la visita a las exhumaciones es algo que hacemos cada año. En el año 2021, con la pandemia, pues prácticamente no hubo visitas, pero ahora se ha recuperado con la visita al cementerio de Berriozar. Proyectos artísticos, también somos conscientes de que no solamente de historiadores vive el mundo y de historiadoras, sino que hay otras formas de transmitir la memoria. Y en este sentido, repito, a través del arte, la memoria y especialmente las nuevas generaciones se divulga mucho mejor. Ahí tenéis una unidad didáctica que hizo la Ikastola Jaso sobre Guernica, pero también ha habido propuestas escénicas de danza, en este caso en torno al campo de Gurs o a las exhumaciones tempranas, que se han ido poniendo en esos encuentros intergeneracionales en conocimiento y en común con el resto de los centros. Y ya el último programa que hemos incorporado este año es Teatro con Memoria. Teatro con Memoria es un proyecto que recoge obras de teatro que se están haciendo en Navarra, pero también en otras comunidades cercanas, en este caso también en Bilbao con el Pabellón 6, por ejemplo, con la Compañía Joven, que se llevan a los centros educativos y que tras un trabajo previo y un trabajo posterior nos permite transmitir la memoria. Todo esto queremos que confluya en un congreso, en el primer Congreso Internacional Historia con Memoria en la Educación, que se va a celebrar del 10 al 12 de noviembre del 2022, es decir, dentro de
6 meses, ¿no? Y que os invitamos a que participéis. Un congreso internacional que se convierta en un espacio de encuentro entre las diferentes propuestas o experiencias didácticas que se están desarrollando en el Estado español. Hemos ido durante los últimos meses, cuando ya se abrieron las fronteras pandémicas a diferentes territorios, y nos hemos ido dando cuenta de que hay muchas experiencias didácticas, educativas, en torno a la memoria que se desconoce, que se están haciendo. Y en este sentido, el Congreso Internacional lo que pretende es que nos demos cita en Pamplona el 10 al 12 de noviembre y que podamos compartir todas esas experiencias con el objetivo de garantizar la transmisión de la memoria a las nuevas generaciones y, sobre todo, y por encima de todo, que la red que ya hay en Navarra en estos momentos de escuelas con memoria por la paz y la convivencia se desarrolle también en otras comunidades e incluso a nivel estatal, porque en la misma línea de lo que planteaba Inchane sobre un memorial sobre la dictadura, ¿por qué no también una red estatal donde todos estos proyectos educativos transversales que nos interpelan en torno a la memoria pues se desarrollen? Los ejes temáticos los podéis leer ahí, la Escuela de Ciudadanía, la memoria, los archivos, las fuentes orales, los lugares de la memoria, los proyectos de investigación y, sobre todo, también, como os decía antes, lo que son las expresiones artísticas. Hasta ahora tenemos 100 comunicaciones y eso garantiza que al menos todas las comunidades autónomas van a estar presentes y eso va a ser una pequeña semilla que se vaya expandiendo por el resto del territorio. Sí, comentar también que ahora en el descanso dejaremos la primera circular con una introducción más amplia del Congreso. Estará además, la circular se ha publicado en todas las lenguas del Estado. Lo dejaremos ahí a vuestra disposición por si queréis tener más información y la referencia de dónde encontrar más información en torno al Congreso, ¿no? Yo voy a explicar ahora un poco también el papel que juega la documentación y el Centro de Documentación dentro de estas políticas del Instituto Navarro de la Memoria. Y, deciros también que aquí algunas cosas queríamos ilustrar con unos pequeños vídeos, pero no engancha bien, no salta la presentación. Deciros que, tanto en la página web nuestra como en el canal de YouTube, todo esto que hemos ido contando, pues está, digamos, más ilustrado y está con referencias que yo creo que pueden resultar de interés, ¿no? El Centro de Documentación, sobre todo, va dirigido a 3 grandes ejes de actuación, ¿no? Por una parte, la preservación del patrimonio memorialista, por otra parte, no sé por qué no se ve aquí, ahora sí. Por otra parte, a la investigación y por otra parte a la difusión, ¿no? Y es lo que ahora vamos a presentar, ¿no? Y ahí destaco en la idea de Oroibidea, ¿no? Oroibidea como caminos a la memoria, ¿no? Que ha sido un poco el eje, el nombre en torno al que gira todas las actuaciones que estamos realizando en cuanto a la preservación de archivo. Decir que nosotros no somos un archivo físico, hemos nacido como un archivo digital y la manera en la que funcionamos normalmente es con el establecimiento de convenios tanto con instituciones públicas como con particulares para la digitalización de sus respectivos materiales y la cesión de del derecho a la divulgación, ¿no? de esos contenidos, ¿no? Cuando hay un interés en depositar también en lo que es el archivo físico, entonces nosotros ya derivamos a las instituciones archivísticas de Navarra, donde pues ya se utilizan, digamos, los protocolos archivísticos correspondientes, ¿no? Por eso, digamos que Oroibidea, que con esta forma de portal ha surgido ahora, es un proyecto que está en construcción, que en este momento es con el dominio oroibidea.es se ha creado como un primer gran portal de la memoria oral de Navarra, ¿no? de la violencia sufrida en Navarra en el año 36, ¿no? Esto se ha realizado a partir de 161 entrevistas, donde se han llegado a indizar más de 1.240 fragmentos. Como digo, esto sigue en construcción y en el que esos fragmentos se refieren a más de 300 víctimas, ¿no? Todo esto se ha indizado con un tesauro que contiene más de 800 términos de búsqueda y que se puede pulsar en ese botón de Explora,
que aparece ahí. Se puede acceder a los 14 proyectos diferentes de investigación que dieron lugar a la grabación de estas entrevistas. Se puede georreferenciar en un mapa y también se puede acceder a las exposiciones virtuales que con estos materiales se han ido creando, ¿no? Bien, voy a ir abreviando. Además, decíamos que es importante el trabajo que realiza el Instituto con el impulso a la investigación, sobre todo con el convenio con el Fondo Documental de la Memoria Histórica de Navarra, que tiene unas principales bases de datos sobre la represión a nivel estatal, donde se recogen los nombres de más de 3.000 personas asesinadas, más de 13.000 presos y más de 20.000 registros de personas represaliadas en total. Bueno, podemos hablar. ¿Esto por qué no va? Entonces, ahora. Vale. Por otra parte estaría el mapa de fosas. También son en algunos casos iniciativas similares a las que hay en otras comunidades y que ahora, bueno, pues también, por ejemplo, en este caso el mapa de fosas junto con Euskadi y algunas otras comunidades estamos confluyendo con la Secretaría de Estado para ayudar a nutrir ese mapa de fosas estatal. La elaboración de informes, una serie de informes sobre aspectos específicos de la represión. Bueno, pues la represión contra las mujeres, la represión de fronteras, sobre el exilio, la deportación a campos de exterminio, los centros de cautividad, la represión colectiva LGTBI, etcétera, ¿no? Eso ha dado lugar también, bueno, pues en esa línea que hablábamos de la difusión, a jornadas específicas, ¿no? Sobre temáticas concretas en relación con el espacio público, con los lugares de memoria, con el exilio. Y también un ciclo documental, precisamente esta semana está realizando en Pamplona, Imágenes con Memoria, que ya va por su 4ª edición y que es un certamen de documentales de todo el Estado. En esta ocasión estamos proyectando 13, que bueno, significa también un acercamiento de diferentes realidades también a la ciudadanía, ¿no? Y tiene una buena acogida, ¿no? Otra línea de actuación importante es las exposiciones. La mayoría de las que también tenemos exposiciones que han podido venir de otros lugares, pero la mayoría son de producción propia y que se refieren, bueno, pues a aspectos que, como ya para terminar, hablaremos un poco brevemente sobre el tema de los proyectos y y publicaciones, algunas publicaciones que tienen que ver precisamente con sus proyectos. Pero igual le explicas este último. Sí, bueno, brevemente porque quedan apenas 3 o 4 minutos. La idea con la que estamos trabajando es la idea de proyecto. Entonces aquí tenéis una especie de flujo constante. Hemos ido trabajando con 4 proyectos hasta ahora: el proyecto Ezkaba en el año 2018, que es el que tenéis ahí, el proyecto Luraspí en Bajo Tierra en el 2019, proyecto Exilio en el 2020 y el proyecto Fronteras de Hormigón en el año 2021. La idea del proyecto es muy concreta. En este caso tomamos como punto de referencia un hecho histórico. En este caso es el 22 de mayo del 1938, momento en el que casi 800 presos se fugan del penal de San Cristóbal, más de 206 son acribillados en su huida y son enterrados en diferentes fosas entre Pamplona y la Muga pirenaica. Y en este sentido, tomando como punto de referencia este hecho histórico, lo que vamos haciendo es diferentes líneas de actuación. Por una parte, pues hemos impulsado exhumaciones e identificación de los desaparecidos de la fuga, además de a las personas que fueron sacadas de su casa y fusiladas o asesinadas. También incorporamos en su momento, especialmente en el año 18, con el aniversario de la fuga, incorporamos la búsqueda de los desaparecidos de la fuga. A ellos llevamos a escolares en ese marco de escuelas con memoria. Marco de escuelas con memoria, que si vamos al otro lado nos encontramos que también van caminando en esa actividad que se llama las Botellas de la Libertad, que se ha convertido en un lugar de memoria y por eso está remarcado junto, como por ejemplo la fosa de Olave, donde acaba la primera etapa de la GR.
Pero al mismo tiempo, también en el ámbito de la divulgación, la exposición de Ezkaba 1938-2018 que organizamos y que aparecía en las diapositivas anteriores, exposición a la que hemos llevado y que hemos llevado a los centros educativos, y que para construirla pues hubo un proceso de investigación, en este caso por parte de Amaya Cobas, que desarrolló una publicación muy interesante sobre las redes de solidaridad en torno al fuerte de San Cristóbal, pero al mismo tiempo recogiendo lo que había sido la investigación de Fermín Ezquieta o de Chimparta, que también pues dio origen a un proyecto que Iñaki Alforja y que otros investigadores desarrollaron cuando hicieron su documental de grabación de testimonios. Es decir, en torno a un hecho histórico, en este caso es el proyecto Ezkaba, organizamos una serie de actividades. Lo mismo ocurrió en el 2019, cuando quisimos recuperar en el año 1978, 79, 80, es cuando se producen en Navarra las exhumaciones tempranas. Entonces, en el año 2019-2020 quisimos pues, organizar una serie de actividades en torno a las exhumaciones tempranas. Aquí se hicieron homenajes, en Torrero se colocó una escultura en el cementerio de Zaragoza, en el Parque de la Memoria de Sartaguda se hizo un homenaje a los familiares de los que habían participado en las exhumaciones. Hay otros lugares de memoria como Loiti y el Perdón, que son fosas que se exhumaron en el año 78. Se han grabado testimonios, ahí aparece Alejandro Martínez, que es de Sartaguda, se le grabó, participó en el proceso de exhumaciones, ha participado en el proyecto de recuperación, es decir, una serie de actividades en torno a la idea de proyecto. Y los dos últimos son el proyecto Exilio. Sí, el proyecto Exilio o Fronteras de Hormigón, cada uno tiene sus peculiaridades, ¿no? Sus características, hacen más hincapié en unos aspectos o en otros, pero en todos ellos se intenta trabajar un poco esa transversalidad de los diferentes ejes, ¿no? Poner en diálogo a la juventud, al alumnado, con los lugares de memoria, poner esos lugares de memoria, ponerlos en valor a través de homenajes institucionales, reforzar todo con la investigación y con la difusión a través de exposiciones o publicaciones y bueno, el ir a partir de ahí también generando archivos, generando patrimonio y alimentando ese Oroibidea que hemos ido comentando, ¿no? Y el que tenemos ahora, digamos, en marcha. Ningún proyecto de esos termina de cerrarse, todos siguen realizándose, pero el más actual es el de Fronteras de Hormigón, sobre la frontera fortificada y poniendo, digamos, en conexión la fortificación de la frontera pirenaica por parte del franquismo con el muro atlántico nazi y establecer esa conexión, ¿no?, de nuestra versión particular del fascismo con los otros fascismos europeos, cosa que también nos ha parecido siempre muy relevante, salir un poco de esa especie de cultura de la especificidad propia de nuestra violencia. Nuestras violencias tienen especificidades, pero forman parte de un contexto que no es otro que es el de los fascismos europeos, ¿no? Y bueno, nada más, estamos a vuestra disposición para lo que queráis y eskerrik asko.